Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Hay alguien por allí que me Buenos días, pueda? licenciado. Muchas gracias, muy amable. Bien, estamos día miércoles 27 de julio. Prácticamente estamos ya queriendo terminar este mes y para este día vamos a terminar, espero, el tema de alcanos continuando con la síntesis para alcanos que ya habíamos comenzado con el método de Grignard. Y luego continuamos. Para el día de mañana, recuerden, les esperamos a la 1 de la tarde a los que les corresponde a esa hora y el otro grupo a las 3 de la tarde. Estaríamos desarrollando la práctica 1. Una indicación, por favor, y es que deben de venir guardando siempre, vea, las condiciones de bioseguridad. También pedirles que por favor escuchen y vean el video. El video que les hemos colocado como práctica 1 o práctica de laboratorio 1, hidrocarburos, pues da también la información y la teoría. Recuerden que va a haber examen corto de entrada y luego les estaremos evaluando ahí en el laboratorio junto con la licenciada Griselda. Así es que estamos ahí para el día de mañana y asegurarles primeramente Dios, la otra semana estamos en la vacación del mes de agosto, no habría actividad. Regresando el 8 y ese 8 tendríamos clase, lógicamente, y en esa misma semana, de la semana del 8, tendríamos la práctica de hidrocarburos, que luego les vamos a colocar en la virtual, ¿verdad? Con el video con respecto a ella, y del manual, les estaba indicando en la clase anterior, que está de la página 4 a 12, página de la 4 a la 12 que les hemos colocado ahí en la plataforma. Así es que creo que estamos claros en este detallito. Bien. Las notas, pues, necesitamos que mejoren, ¿verdad? Están bastante, yo les he indicado que la química orgánica es aprenderse algunos conceptos, o más bien aprendérselos, pero ponerlos en práctica, en fórmulas. Así es que les colocaremos esas notas para que vean cómo andamos y esperamos que mejoren. La idea es que mejoren. Bueno, vamos a hablar ahora sobre métodos para obtener alcanos. Ya habíamos hablado que la síntesis de Grignard, esa síntesis nos permite obtener todo tipo de alcanos, es decir, con alcanos pares e impares, es decir, todos los alcanos, metano, etano, propano, butano, pentano, todos los alcanos podemos obtener a través de esta síntesis. Y las condiciones específicas son magnesio en heteranhidro. Vea, esa es la condición básica para obtener un intermediario, un haluro de alquil magnesio. Y para ese método obtenemos el alcano con el mismo número de carbonos que partimos de un haluro de alquilo. Bien, vamos ahora a ver la síntesis de Gurs. Síntesis de Gurs. De acuerdo a lo que tenemos acá, que hacemos reaccionar un haluro de alquilo, que es nuestro sustrato, un haluro de alquilo, recordando que un haluro de alquilo está formado por un halógeno y un radical alquilo. Ese es nuestro sustrato. Y aquí el reactivo específico es el sodio. O sea, quisiera que escucharan bien esto. Para cada reacción, para cada procedimiento, hay un reactivo específico.
aquí se requiere un reactivo específico. Para GURS necesitamos sodio. Para Grignard, magnesio. Entonces, atención a eso. Entonces, pero acá sucede algo muy importante. Este método es para obtener el alcano, un alcano con el doble de carbonos que tiene el haluro de alquilo del cual partimos. Y como les indico acá, es un método para obtener alcanos pares. Aquí solo pares, etano, butano, hexano, octano, etcétera, etcétera. Es decir, que con este método yo no puedo obtener metano, propano, pentano, hectano, sino que es solamente para los alcanos pares, como etano, butano, hexano, octano, decano y ahí sucesivamente. Ahora bien, en esta síntesis de GURS, vean aquí partimos del doble del sustrato. En este caso coloqué el yoduro de metilo. Y así este sería nuestro haluro de alquilo. Haluro, yoduro de alquilo. En este caso el radical alquilo es el metilo. Y como ven ustedes acá, colocamos 2 moles de yoduro de metilo, 2 moles de sodio y vean ustedes, el alcano que obtenemos es el etano. O sea, el metano tenía un carbono, entonces el alcano que obtenemos es el etano, que es el doble de este. Entonces acá, como ven, es donde les indiqué que es para obtener alcanos pares. Por ejemplo, si parto del yoduro de metilo, que solo tiene un carbono, entonces voy a tener el etano. Y obtenemos el etano más 2 moles de yoduro de sodio. 2 moles de yoduro de sodio. Entonces, este va a ser el producto secundario. Ahora, yo quiero adelantarles desde ya una situación. Como esta asignatura es química orgánica, a mí me interesa más que todo el producto orgánico que obtenemos. Hay gente que se pelea hasta por un poquito de agua que sale del tubo de ensayo. Mire, estamos en química orgánica. Entonces, aquí el producto orgánico es el que me interesa. Entonces, atención a eso. Entonces, tenemos el doble del alcano que tiene el número de carbonos del sustrato del cual partimos. Entonces, atención a esto. Lo que tenemos que ver es cuántos carbonos tiene el sustrato. Entonces, el alcano a obtener va a tener el doble de eso. Ahora, veamos ahora aquí esta reacción. Tenemos 3 carbonos. 3 carbonos sería el cloruro de propilo o cloropropano. Entonces, desde ya viendo si tiene 3 carbonos nuestro sustrato, entonces el producto va a ser un alcano de 6 carbonos. En otras palabras, el hexano. Entonces acá la misma historia, 2 moles del haluro de alquilo más 2 moles de sodio. Y esto me va a generar, vean ustedes, el hexano. Y lo que les decía anteriormente, más como producto secundario, cloruro de sodio. Entonces, el rollo está acá. Cuántos carbonos tiene el sustrato y eso me va a dar cuántos carbonos va a tener el alcano. Siempre van a ser, cuando decimos pares, estamos hablando de etano, butano, hexano, octano. Entonces, ese sería otro método para preparar alcanos. Repito, aquí es solo para alcanos dobles. Lógicamente, esto está lleno de reacciones para obtener alcanos en forma de laboratorio sintético. Sin embargo, por ser el curso no para estudiantes de química, sino para estudiantes en este caso, el grupo de ustedes de nutrición, pues ahí como muestra algunas reacciones. Vamos a ver otro método de preparación de alcanos.
que son los métodos de reducción. Acabamos de estar viendo en los tipos de reacciones que la reducción es ganancia de hidrógenos, tal como está ahí escrito, o pérdida de oxígeno. Reducción, ganancia de hidrógenos o pérdida de oxígenos. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que el sustrato va a ganar hidrógenos o puede perder oxígeno. Pero en estas reacciones que yo les planteo acá, vamos a obtener o vamos a observar ganancia de hidrógeno. Entonces, tenemos acá como letra A este sustrato que puede ser aldehídos o cetonas. Tenemos este grupo carbonilo, que es el sustrato, y le agrego, en este caso, ven ustedes, un ácido inorgánico, que es el ácido clorhídrico. En esta mezcla, esta amalgama mercurio-zinc. Esa mezcla mercurio-zinc lo que me va a permitir es generar hidrógenos. Y eso me va a servir para reducir el grupo carbonilo. Cuando estamos hablando de reducir, es que gane hidrógenos o que se pierda oxígeno. Entonces, para obtener alcanos a partir de aldehídos y cetonas, lo que vamos a tener es que vamos a tener como sustrato, como reactivo, el ácido clorhídrico en esta amalgama mercurio-zinc que nos va a permitir generar el hidrógeno. Aquí lo que sucede es que el ácido clorhídrico va a desprender hidrógeno, tal como veíamos en química general, que en presencia de metales, los ácidos pues nos van a generar hidrógeno. Incluso es un método para identificar ácidos. Entonces, aquí tengo una ecuación general y como vuelvo a la carga a decirles, las reacciones son específicas. ¿Cómo voy a saber yo que tengo un aldehído o una cetona? El grupo carbonilo. Y la mezcla es en ácido clorhídrico en mercurio-zinc. Letra B, los halocarburos o también haluros de alquilo. Están formados por un halógeno y un radical alquilo. Y acá la mezcla tenemos es ácido clorhídrico en zinc. Esa mezcla es buena productora de hidrógenos. Esa reacción, si nosotros colocamos en un tubo de ensayo ácido clorhídrico y le agregamos zinc, ahí hay una generación de hidrógeno, un burbujeo. Y a nosotros en este caso nos interesa esa generación de hidrógenos para poder reducir a qué. Y acá la reducción va a ser como un tipo de sustitución o desplazamiento, que el hidrógeno va a sustituir al halógeno para que nos dé el alcano. Otro método de reducción y muy común, muy conocido y muy importante es en las insaturaciones, es decir, donde hay dobles o triples enlaces. Y acá, vean ustedes, los reactivos es hidrógeno en presencia de un catalizador. Un catalizador, en este caso, es una pieza metálica finamente dividido que nos va a permitir la generación, la rapidez para la adición de hidrógeno al doble enlace. Entonces, en forma abreviada, vamos a poner ahí CAT. Vea que nos está indicando un catalizador. Pero pudiéramos pensar, así hablando ya más general, que un catalizador es una sustancia distinta al sustrato, al reactivo con el cual estamos trabajando. Entonces, en este caso es una pieza metálica, un pedazo de metal. Puede ser paladio, níquel, cualquier otra sustancia. Entonces, esa hidrogenación le llaman hidrogenación catalítica, debido a que hacemos uso de un catalizador. Entonces, hay tres métodos. Repito, la química orgánica está llena de reacciones. Sin embargo, para objetivos del curso, pues les he planteado Grignard, Gurs, estos métodos de reducción. Ellos tienen sus nombres particulares.
debido a las personas que lo desarrolló. Sin embargo, pues nos interesa la reacción en particular. Entonces, esa es la ecuación general para obtener un alcano. Por cierto, si nosotros vemos RH, aquí me está diciendo hidrocarburo. Vea, esa sería la forma general de un hidrocarburo. Bien, veamos ahora con reacciones particulares. Y yo por ahí les he puesto algo y quiero hacer énfasis en lo siguiente. En el curso y de acuerdo al material que les vamos a plantear, todas las reacciones, un buen porcentaje de las reacciones, se tiene el mismo número de carbonos. El producto que vamos a obtener va a tener el mismo número de carbonos del sustrato del cual partimos. Solamente hay unas excepciones y ya vimos una primera excepción, la reacción de Gurs, que nos genera el doble. De ahí, en el curso van a aparecer otras reacciones en que se duplica, pero no son todas las reacciones. Es decir, que si nosotros partimos, en este caso, de una acetona, esta es una acetona, lo que quiero es reducirla. Y hablando en términos ahí químicos o de reacción, una reducción es que no esté este oxígeno y que gane hidrógeno, que pierda este oxígeno y que gane hidrógeno. Y hay una, como repito, una reacción de ácido clorhídrico. Acá, por favor, para los que escriben o tienen la observación o escuchan después el video o lo ven, aquí sería ácido clorhídrico en esta amalgama mercurio-zinc. Ahí nos está generando hidrógeno, que es el que necesitamos para reducir esto. Y el producto a obtener es el propano, con el mismo número de carbonos. Aquí está el nombre y la formulita sería CH3. Y aquí vea, lo mismo que esto está muerto. Este CH3 y lo que reacciona es el grupo funcional. Por cierto, esa es una indicación que deben de tener claro. El punto de reactividad es donde se pierden los oxígenos y se ganan hidrógeno. Y aquí se llena de hidrógeno, me quedaría CH3, CH2, CH3, que es el propano. Entonces, ese sería mi producto que obtengo. Y ahí, como ya me aparece, CH3, CH2, CH3. Propano. Bien. Esta sería la reducción de aldehídos y cetonas con la mezcla ácido clorhídrico y la amalgama mercurio-zinc. Tenemos la otra reacción, partimos de un haluro de alquilo. Y aquí la mezcla perfecta es zinc en ácido clorhídrico. Aquí se da una reacción, una generación de hidrógeno. Y ese hidrógeno sustituye o desplaza a este halógeno. Y me genera, vean ustedes, el propano, que tiene el mismo número de carbonos del cual partimos. C3H8. Sería es la fórmula del propano. Y luego tenemos la última reacción, que es la hidrogenación catalítica. Partimos acá del un alqueno de 3 carbonos. Como se llamaba en los alcanos es el propano, en los alquenos es el propeno. Entonces acá lo hidrogenamos catalíticamente y veamos, cada hidrógeno llega acá y desaparece el doble enlace. Y obtenemos el propano, el CH3, CH2, CH3. Para que la reacción se verifique más rápido, necesitamos el hidrógeno en presencia del catalizador. Este es el CAT que teníamos. El catalizador es una pieza metálica, por ejemplo, ahí níquel, ¿verdad? Y nos va a generar propano. Entonces, esas son 3 reacciones de reducción. Bien. Demos una revisión. Vuelvo a repetirles. De reacciones
para obtener alcanos en método, en forma sintética o en el laboratorio. Hay libros llenos de esto. Sin embargo, por el curso, como les he indicado, pues hemos tomado esas muestras de reacciones para obtener alcanos. Método de reducción, método de Grignard y método de Gurs. Y atención a esto. Vuelvo a la carga en esto. El magnesio, vean aquí, es exclusivo para Grignard. Para Grignard, o sea que aquí esta es una receta. El magnesio, para obtener lo que decíamos, el alcano, no lo podemos usar en Gurs. En Gurs, valga la redundancia, el sodio es el átomo, el metal. Y lógicamente no es para Grignard. O sea que en las reacciones yo les voy a colocar una tarea en la cual aparece el magnesio y el sodio. Entonces, desde allí podemos distinguir cuándo va a ser Grignard y cuándo va a ser Gurs. Magnesio, Grignard. Sodio, Gurs. Y debemos de partir de un haluro de alquilo. Eso es lo que es el sustrato y los reactivos que necesitamos. Ahora, volvemos a la carga con las reducciones. En la mezcla, en el método para preparar a partir de aldehídos y cetonas, para reducirlos, el grupo carbonilo, necesitamos ácido clorhídrico en la mezcla mercurio-zinc. Es exclusiva para aldehídos y cetonas. Y acá, sin ácido clorhídrico es exclusivo para haluros de alquilo y la hidrogenación catalítica para alquenos. Ahora, me ubico en la familia que estamos trabajando. Pudiera ser que sirvan estos reactivos para otras reacciones, pero como estamos en estas 5 reacciones que hemos visto para obtener alcanos en forma sintética, entonces valga ahí las aclaraciones. Bien, sigamos. Vamos ahora a las propiedades químicas. Propiedades químicas. Cuando nosotros hablamos de propiedades químicas, estamos hablando de las reacciones que un grupo o familia va a tener. Es cuando de aquí en adelante yo les esté hablando de reacciones químicas o propiedades químicas, es como esa familia reacciona con reactivos y cada reactivo, atención a esto, es específico, da un producto determinado. Ahora, entonces es como guiado a una secuencia para que nos dé un producto determinado. Entonces, quiero advertir acá que los alcanos, su reactividad es bien escasa en condiciones normales. Hay que aplicar altas temperaturas y condiciones de presión para que ellos reaccionen. Normalmente, por ejemplo, a temperatura de 25 grados, temperaturas bajas, pues no hay esa reactividad. Necesitamos condiciones altas, por ejemplo, 400 grados, 500 grados y en algunas veces algunos reactivos bajo condiciones específicas. Entonces, en esta parte de los alcanos, su reactividad, dijéramos, así, aclaro, en condiciones normales, pues son prácticamente sus reactividades no existe, sino que se necesitan condiciones para que ellos reaccionen. Entonces, cuando estemos considerando el tema de las funciones orgánicas oxigenadas, ahí sí vamos a ver que hay reactividad debido al oxígeno. Sin embargo, acá solo hay
carbono, hidrógeno, y ahí eso está, vea qué reacción, eso está muerto, digo yo, químicamente hablando. Bien, sigamos. Una reacción que quiero que consideremos es la nitración de alcanos. Y acá les he colocado algunas condiciones de reacción. Vean la temperatura, 400 a 500 centígrados, vean, unos 420, 470, pero les he puesto ese intervalo entre 400 a 500 centígrados. Imagínense para que reaccione, vea, bien alta temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos reaccionar? El alcano siempre, y en este caso ácido nítrico. Y nos va a dar un compuesto, vean ustedes acá el hidrógeno, es sustituido por un grupo NO2. Aquí se da una reacción intermedia que no es para el curso ¿verdad? Sino que hay una parte en el área de la química que son los mecanismos de reacción. Entonces acá aquí se da una serie de procesos que nosotros dijéramos existen, están, pero para el nivel de este curso, pues habría que aplicar mecanismos de reacción. Entonces, veamos. Este grupo sustituye al hidrógeno como NO2, como grupo nitro. Se le llama grupo nitro. Y vean ustedes, aquí teníamos CH4. Y atención a esto, vuelvo a la carga en lo mismo. El producto obtenido debe y tiene el mismo número de carbonos del sustrato, un carbono solamente. O sea, atención a esto, para evaluar esto, si ya le agrego otro carbono, la respuesta estaría incorrecta. Ahora, si es el etano del cual parto, entonces ahí sí tendríamos 2 carbonos. Entonces, y como producto secundario, pues es el agua. Repito, lo que me interesa es el producto orgánico. Bien, tengo acá este compuesto C3H8, propano más ácido nítrico. Imagínense ustedes las condiciones acá. 420, 475, y para más le agrego ácido sulfúrico, ese es el puro, ahí la temperatura, ¿verdad? Es una mezcla bastante delicada, ¿verdad? Entonces acá la sustitución, lo que obtenemos pues es el alcano y con el mismo número de carbonos. Atención a esto, y si ustedes escriben o hay necesidad de, obtenemos el nitropropano. Aquí sería que colocáramos NO2 más agua. NO2. Aquí no hemos puesto molecular la fórmula y aquí semidesarrollada. Entonces aquí sería CH3, CH2, CH2, NO2. O también C3H7, NO2. Entonces repito, aquí hay que agregar el NO2. CH3, CH2, CH2, NO2. Y acá, o en una fórmula molecular, sería C3H7, NO2. Entonces, esa sería, y vean ustedes, la condición es, imagínense a temperatura 420, 475. Eso ya es cardíaco, súper cardíaco. Bien. Entonces, esa sería una primera reacción, repito, de las tantas que hay. Y vean la condición, 400 a 500, un aproximado, y para más se le agrega ácido sulfúrico, este es puro infierno ustedes, ¿verdad? Bien, sigamos. Hay otro método que se llama la pirólisis, descomposición térmica, otros le llaman cracking, tiene varios nombres.
Y imagínense la indicación ahí primera, gran cantidad de calor entre 500 a 700 grados y se obtiene una mezcla de hidrocarburos. Ya vamos a ver ahí las reacciones, pero quiero hacer para que no nos perdamos tanto. Vamos a considerar como, fíjate bien, aquí es una mezcla, pero para efectos del curso vamos a establecer, no a suponer, a establecer que el que se encuentra en mayor cantidad es el eteno, el de 2 átomos de carbono, que es un alqueno. Para efectos de que hablemos el mismo lenguaje, porque ya vamos a ver acá que es una mezcla que se obtiene de alquenos, hidrocarburos e hidrógeno. Aquí es un método para obtener, dijéramos, hidrocarburos en mayor o menor cantidad. Pero por razones de que no estemos ahí y que obtengo al final, ¿vea? Entonces vamos a establecer este criterio que vamos a considerar para este curso, este grupo, el eteno, que está en una mayor cantidad. Suponiendo, yo les hago la pregunta. En la pirólisis, ¿cuál es el producto que se obtiene en mayor cantidad? Entonces ustedes, además de la mezcla que se obtiene por rupturas de enlaces y todo eso, lo que vamos a plantear o obtener como producto es el eteno. Bien, aquí hay una indicación que dice que es la descomposición térmica, o sea, descomponer térmicamente alcanos, y es un método que otros le llaman craqueo o cracking. También aquí hay alguna otra indicación que obtenemos alquenos y alcanos de menor peso molecular del alcano del cual partimos. Y lo que vuelvo a la carga al plantearles acá, esta reacción transcurre a través de radicales libres, formados por rupturas de enlace carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Entonces, se da ese proceso para obtener toda esa mezcla. Y dependiendo del alcano, del número de carbonos que tengas y también la cantidad, la mezcla que vamos a obtener como producto va a ser mayor o menor. Entonces, por ejemplo, yo acá les he planteado el butano. Tiene 4 carbonos. Entonces, una primera reacción que... Y acá sería un número N, ¿vea? Por los productos que me va a generar, si quisiéramos, dijéramos, balancear aquí, ¿vea? Y aquí todo aplicación de temperatura. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo, como tiene 4 carbonos, el buteno, 1 buteno, más desprendimiento de hidrógeno. 2 butenos, más desprendimiento de hidrógeno. Se rompe luego acá un enlace y me genera el propeno más metano. Y si hay una ruptura acá, tendríamos el eteno más el etano. Pero ya les indiqué que para efectos del curso, vamos a plantear que nuestro producto a obtener es el eteno. Y lógicamente el etano. Ahora, dependiendo del número de carbonos, como ven ustedes, se dan las rupturas. Por ejemplo, acá se pierde hidrógeno, se rompe el enlace carbono-hidrógeno para generarlo el 1-buteno más hidrógeno. Acá se rompe, acá se pierden hidrógenos para generar los 2 butenos más hidrógeno y luego se rompe enlaces carbono-carbono para generarme el propeno más metano y eteno y etano para este sustrato. Ahora, lógicamente así sería, dijéramos, toda la secuencia, la ruptura de los enlaces
que se nos estaría dando. Enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Ahora, como ven, los alcanos son duros de reaccionar, ¿verdad? Entonces necesitamos altas condiciones. Para este caso, lo que acabamos de ver, la nitración y la pirólisis de temperatura. Bien, veamos ahora lo que dijéramos así, venimos a hacer en el laboratorio con nuestros mecheritos, ¿verdad? Cuando abrimos el mechero, lo encendemos. Acá usamos el propano. Y entonces en casa, pues la cocina, ¿verdad? Ahí se da el proceso de combustión. Para ello vamos a tener el uso de calor y oxígeno. El oxígeno, como veíamos en química general, es el agente oxidante, ¿verdad? Y entonces, proceso de combustión tendríamos esto. Entonces, tenemos que los alcanos son combustibles. Pueden haber o hay, que vimos en química general, la combustión completa e incompleta. Vamos a considerar, para no entrar en, dijéramos, en considerar la combustión completa. Ustedes saben que acá en el laboratorio lo que trabajamos precisamente es eso. Solamente en la práctica que se ha hecho de distinguir cuando hay una combustión completa y una incompleta. Pero por ahora, pues, siempre vamos a trabajar o trabajamos con el mechero en combustión completa. Bien. Aquí hay una fórmula general que nos va a dar el sustrato, el reactivo, las condiciones, y para una combustión completa, siempre el producto que tendríamos sería CO2 más agua más energía. Entonces, lo que nosotros usamos, o que para nosotros es necesario, es la energía. Entonces, para ello vamos a utilizar esta fórmula para el balanceo de la ecuación, que puede ser a través de esta fórmula o un balanceo así al tanteo, dijéramos, o sea, al contar átomos, tanto de sustrato como de productos. Y la fórmula obedece acá, Cn, donde N es el número de carbonos. H2N más 2. Repito, donde N es el número de carbonos, más, para balancear los oxígenos, 3N, que son los carbonos, más 1, dividido entre 2 del oxígeno. Ya vamos a ver acá cómo obtenemos el producto. Y luego la N, repito, es el número de carbonos, que nos daría, de acuerdo al número de carbonos que tenga el hidrocarburo, así va a ser el desprendimiento de CO2 o formación de CO2. Más, y el agua va a ser el doble, el número de carbonos, agregarle uno más para el agua, para las moles de agua. Bien, entonces yo tengo acá veamos cómo nos resulta. Yo tengo acá el metano. Entonces, de acuerdo a esto, yo tengo un carbono. En el metano es un carbono. Pero luego ya yo tengo acá 2 por 1, 2, más 2, 4. Recuerden que N es el número de carbonos. Aquí yo tengo el metano. Si aquí fuera, por ejemplo, el propano, sería C3, H8. H, 2 por 3, 6, más 2, 8. Más el oxígeno. Veamos los moles de oxígeno acá, cómo nos resultan. De acuerdo a la formulita, esta es 3 por 1, 3, más 1, 4, entre 2, me da 2 de oxígeno.
Y de acuerdo al número de carbonos que tiene el sustrato, así van a ser el número de moles del anhídrido carbónico. CO2 y 1 más 1, pues acá tenemos esto. Ahora, una suposición, nosotros tuviéramos C2H, de 2 carbonos. Entonces acá sería C2, tengo C2, 2 por 2, 4, más 2, 6, H6, más 3 por 2, 6, más 1, 7, entre 2, 3.5. Aquí luego hay una cuestión de que hay que luego multiplicar la ecuación por 2 para que no nos queden fracciones. Y luego serían 2 moles de CO2 más 3 moles de agua. Entonces, este método para balancear de acuerdo con esa formulita y obtener el número de moles de CO2 y de agua que obtendríamos. Pero desde ya, si el alcano es de 5 carbonos, entonces vamos a tener 5 moles de CO2. Y para el agua van a ser el número de carbonos que se tienen más 1. Entonces, esa es otra reacción que pues cotidianamente la hacemos en el laboratorio como que pasara desapercibida, pero realmente es un proceso o reacción química que presentan los alcanos. Entonces, sigamos acá con la halogenación. La halogenación es, valga ahí la redundancia, pues un halógeno que va a sustituir a hidrógenos. Entonces, como ya sabemos, los halógenos tenemos flúor, cloro, bromo o yodo. Entonces, cualquiera de esos halógenos se ocupa. Ahora, por razones de el bromo presenta una propiedad muy característica, su color. Entonces, las variaciones en el color del bromo o que desaparezca la coloración del bromo es una indicación de reacción positiva. Pero vean ustedes las condiciones que necesitamos siempre. Como acabamos de ver, para los alcanos nosotros necesitamos condiciones altas, en este caso de temperatura. ¿Verdad? Dice que necesitamos 250 grados. Y algunos ponen en algunos libros 250, 400 centígrados. Y acá pues aparece 250, pero repito, en algunos ponen 250, 400. Eso ya es una temperatura elevada. O la otra variante es luz ultravioleta. Entonces, en este caso, o luz solar, que nos permitiría la halogenación del alcano. Entonces, veamos, yo tengo acá un alcano, ya les indiqué que la fórmula general es RH. Para un alcano, RH. Y le agregamos el halógeno. Desde acá en adelante o antes, cuando veamos así en fórmula general, X2 nos estamos refiriendo a un halógeno, que puede ser cloro, bromo o yodo. Y ya les indiqué que el halógeno que ocupamos es el bromo por su identificación de que cuando reacciona se decolora. Y las condiciones que están puestas, luz ultravioleta o luz solar y o temperatura alta. Atención a eso, ¿verdad? Entonces, HV, la luz o temperatura, aquí el triángulo, en términos químicos nos representa eso, temperatura. Ahora, vean ustedes el halógeno
sustituye o desplaza al hidrógeno, y lo que veíamos en reacciones de sustitución o desplazamiento, que se ubica en su lugar. Y nos da como producto secundario un hidrácido. Ustedes recuerdan que en química general veíamos en el propedéutico, vea, que los hidrácidos están formados por un ácido y un halógeno. HCl, HBr, HI, etcétera, etcétera. Bien, esa sería la ecuación general. Cuando nosotros hablamos de ecuación general, es esto, ¿verdad? Que no colocamos fórmulas, dijéramos así, digamos así, la palabra reales o de moléculas o átomos reales, sino que a través de una simbología damos a entender o debemos de entender lo que queremos obtener. Entonces aquí partimos del alcano, el halógeno, las condiciones ultravioleta o la temperatura de 250 en adelante. Acá sería el haluro de alquilo más hidrácido. Bien. Entonces acá tenemos nuestro alcano, que es el metano más cloro, y lo hemos colocado o lo podemos colocar en ultravioleta o calor, es a temperatura de 250 a 400 grados. Y se da la sustitución. Como les indico aquí, hay mecanismos, procesos de reacción, no es así directo, ¿verdad? Sino que hay algunas rupturas de enlaces y toda esa cuestión. Muy interesantes, pero no llega, dijéramos, a los objetivos de este curso, ¿verdad? Entonces, se da la sustitución, obtenemos un haluro de alquilo, que es el cloruro de metilo, y como producto secundario para esta reacción, HCl. Entonces, quiero volver a algo. Ustedes ven que acá nosotros partimos del alcano de un carbono. El haluro de alquilo debe y tiene que tener el mismo número de carbonos. O sea, que supongan que yo les pongo esto, pero yo les pongo aquí CH3, CH2Cl, eso estaría incorrecto. Entonces, atención a eso, ¿verdad? El mismo número de carbonos, y vuelvo a la carga con GURS. Solo es por de pronto lo que hemos visto, solo esa reacción es la que hemos visto que el número de carbonos del producto se duplica. De ahí todas las reacciones hasta hoy que hemos considerado tiene el mismo número de carbonos el sustrato que el producto. Veamos ahora el propano. Le hemos colocado acá con cloro y luz. Acá en el laboratorio, o bien se pone a la luz solar, depende de las condiciones del tiempo, o se pone ahí un foco en un tubo de ensayo para que transmita, haya una transmisión de luz. Entonces, o la aplicación de la temperatura de 250 a 400 centígrados. Entonces acá el cloro sustituye, vean ustedes, tenemos el propano y me da el cloruro de propilo. Ahora, vuelvo a la carga en este sentido. Aquí hay procesos, depende del alcano y hay una serie de detalles, pero en términos generales y dijéramos, reacciones sencillas, lo que hemos logrado es esta reacción de sustitución. Ahora, cuando nuestro reactivo es el bromo, es una reacción muy bonita que
le agregamos el bromo al tubo de ensayo que contiene el halógeno, no se nos decolora, el bromo permanece ahí y le ponemos a la luz solar o le hacemos incidir ahí luz en un foco, ¿verdad? O si hay mechero ahí que puede darnos mayor contenido calorífico, 250, 400 grados. Bien. Por de pronto, las reacciones que ustedes han visto, que hemos visto, es reacciones así, cadenas abiertas. Sin embargo, los alcanos también realizan reacciones, los cicloalcanos. Vamos a considerarlo en dos grupos. Y una de ellas es, en este caso, primero que vamos a ver acá, son reacciones de adición, de sustitución, perdón. Y para estas reacciones no se rompe el anillo o el ciclo. Por ejemplo, acá tengo yo que es el ciclopropano, 3 carbonos. 3 carbonos y lo hacemos reaccionar con cloro. Y vean ustedes las condiciones. 300 centígrados. Imagínense ustedes con este problema de que algunos llaman cambio climático. Yo lo que veo es cumplimiento de ciertas palabras que dejó nuestro amado Señor Jesús, que iba a darse en los tiempos últimos. Entonces, algunos le llaman cambio climático. Por ejemplo, Europa, Estados Unidos, y primeramente Dios que no nos llegue a nosotros. Temperaturas elevadas. Nosotros estamos acostumbrados a los 40. Me habló un amigo que ya no aguanta, está en Canadá, o no es el lado ya es pegado. Y me dice, ¿y cuántos son los 39? Me dice, y se siente bien pesado. Sin embargo, digo esto por las condiciones. Vean ustedes, condiciones de reacción, pero nosotros ya a esta temperatura estamos ya incinerados ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede acá? Se da la reacción de sustitución. Aquí recuerden que cuando estábamos hablando de tipos de carbono, estos son carbonos y aquí son 2 hidrógenos. Se sustituye o desplaza el hidrógeno. Como sale un hidrógeno y aquí queda un cloro, nos quedaría ácido clorhídrico HCl. Bien. Entonces este es nuestro ciclo propano. Hoy veamos el ciclo pentano. Está mi reactivo que a mí me llama la atención por la coloración, el bromo. Bien puede ser la condición aquí de alta temperatura o luz ultravioleta o luz solar o un foco ahí encendido para que se dé la reacción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se sustituye o desplaza acá el hidrógeno y me queda un bromuro de ciclopentilo. Bromuro de ciclopentilo. Se me había escapado acá cloruro de ciclopropilo. Cloruro de ciclopropilo. Ahora, ustedes podrán ver estas reacciones son exclusivas, pero el anillo o el ciclo no se rompe. Y no importa el número, dijéramos, que tenga de carbonos el ciclo, no se rompe, sino que solamente se da una sustitución o desplazamiento, pero estoy señalando acá las condiciones de reacción, pues son fuertes. 300 grados centígrados. Y en este caso aparece luz ultravioleta o luz solar, ¿verdad? Para que la reacción se verifique.
No es ahí que solo mezclamos las sustancias y ya reaccionaron, sino que, pues, esas condiciones. Bien, pero veamos otro tipo de reacciones que dan los cicloalcanos. Y estas reacciones son ruptura. Aquí se rompe el anillo. Por ejemplo, y como les he indicado, digamos así, es un formulario o recetario de condiciones específicas que se dan para que estas reacciones se desarrollen. Bien, tenemos acá el ciclopropano y por lo que veo acá o lo que vemos, se nos da una hidrogenación catalítica. ¿Cómo sé yo que es una hidrogenación catalítica? Tengo mi hidrógeno en presencia de un catalizador. Vuelvo a la carga con esto de cómo sé yo si ese es un catalizador. Es una sustancia, así viéndolo en general, distinta a mi sustrato y pongamos ahí el reactivo al hidrógeno. También simplemente con ver la fórmula de un metal níquel, y por lo general estos son los catalizadores de preferencia, y platino, paladio, níquel son, y vean ustedes, a pesar de la temperatura también, entonces acá se da una ruptura del anillo, y como es de 3 carbonos, se rompe y repito, aquí hay un proceso, que hay un procedimiento, mecanismo que nos lleva a este producto y obtenemos el propano. ¿Por qué el propano? Porque el anillo tiene 3 carbonos. Recuerden que acá los extremos, los vértices, son nuestros carbonos. Esta fórmula puede ser, aquí se pone la ruptura y los hidrógenos que llegan, pero aquí puede ser CH3, CH2, CH3 o simplemente C3H8. Bien. Veamos ahora, entonces es un método, la hidrogenación catalítica. Recuerden que acabamos de ver que si yo tengo un alqueno, me va a dar un alcano, pero también en cicloalcanos, siempre la hidrogenación catalítica bajo condiciones de temperaturas elevadas también se da la ruptura del enlace y se me forma el alcano correspondiente. Luego la halogenación. Pero vean aquí ya la halogenación no va en luz ultravioleta o 250, sino que hay reactivos, por ejemplo, como este, en ácidos de Lewis, se les conoce a ellos, como el tricloruro de hierro. Entonces, acá se da la ruptura, pero vean ustedes, se adicionan los halógenos y se adicionan en los carbonos extremos de la cadena, al inicio y al final de la cadena. Tenemos un compuesto dihalogenado, el 1,3-dicloropropano o simplemente dicloropropano. Se rompe la cadena y se halogena. Y por último, para este tipo de reacciones de ruptura de enlaces, tengo el ciclopropano en ácido sulfúrico concentrado y agua deuterada con deuterio. Acá este es un marcador para identificar las reacciones que se dan. Entonces acá, que luego vamos a ver que el ácido sulfúrico nos permite obtener alcoholes, acá también. Tenemos el propanol, que es el alcohol de 3 carbonos. Y si fuera de 4 carbonos, ahí hubiéramos obtenido un butano, diclorobutano o butanol. Dependiendo del número de carbonos
ahí vamos a obtener nuestros productos específicos. Y vuelvo a la carga con una idea o un tic que solamente hemos visto la reacción de Gurs, que es la único que por de pronto nos ha planteado el doble de átomos de carbono del sustrato del cual partimos. Bien, entonces quisiera recalcar de nuevo en las reacciones del ciclo alcanos, cuando no se rompe el ciclo alcano, queremos halogenarlo, las condiciones, la temperatura, luz ultravioleta, no se rompe, pero ya con estas condiciones de reacción, entonces yo quisiera para bien de todos que observáramos cada una de estas reacciones y las condiciones específicas para obtener los productos que nosotros deseamos. Bien, con esto concluiríamos nuestra primera familia, que son los alcanos. Hablábamos que los alcanos, pues, son hidrocarburos saturados, se le llama parafinas, precisamente debido a su reactividad a condiciones normales. Es bien, prácticamente no hay, pero sí en las condiciones, y aquí hemos puesto, por ejemplo, para la nitración, para la oxigenación, para la combustión. Entonces, a mí me gusta aclarar siempre, de esto hay tanto para obtener alcanos como para su reactividad. Vea libros que hay con más un montón de reacciones. Sin embargo, para algunas muestras de reacciones, pues es esto. Bien, pasamos ahora a considerar a los hidrocarburos insaturados. Esa palabra insaturados es donde hay, por de pronto dijéramos, dobles enlaces. Y a esa familia son los que conocemos como alquenos. También en algunos libros ahí reportan el nombre de olefinas. Entonces, cuando esté hablando, por preguntas les hagamos, parezcan hidrocarburos saturados, nos estamos refiriendo a dobles enlaces. Y si es dobles enlaces, los alquenos u olefinas. Entonces, veamos algunas generalidades. Pues ahí tenemos el grupo funcional, doble enlace, carbono-carbono. Y lógicamente, debido a este doble enlace, van a haber menos hidrógenos que los alcanos con el mismo número de carbonos. Ahora bien, estos dos carbonos nos van a presentar hibridación sp cuadrado. Y nos van a presentar la fórmula general CnH2n. ¿Qué es la fórmula general? Aunque ya lo vimos esto, es la fórmula que sirve para que nosotros escribamos la fórmula molecular. Por ejemplo, yo les digo el primer alqueno de dos carbonos. Entonces, ¿cuál es la fórmula general? Dos carbonos, C2, H4. Si yo les digo del alqueno de 3 carbonos, C3, H6 y así sucesivamente. Aquí en esta fórmula para los alquenos ya no aparece el +2. Y atención a esto. Tienen aquí esta familia de compuestos presentan una mínima polaridad, una baja polaridad en comparación de los alcanos que en términos generales pudiéramos decir no. Pero los alquenos sí hay una mínima polaridad. También los alquenos nos van a presentar
isomería geométrica. Presentan isomería geométrica, cis o trans, que lo vemos a través o en los carbonos que sostienen el doble enlace. Y las propiedades físicas van a andar semejantes a los demás hidrocarburos. Solamente lo que les estoy indicando que aquí esto es bien general, pero las excepciones siempre existen. Entonces acá podemos ver así en términos general, pero por ejemplo la polaridad va a ser un poco mayorcito a la par de los alcanos. Ahora, aquí viene una serie de reacciones que vamos a empezar a ver. La reacción característica de los alquenos es la adición. Como veíamos en tipos de reacciones, cuando vemos dobles enlaces en este momento porque estamos con alquenos, ahí está la posibilidad de que átomos se adicionen o moléculas, como le querramos, pero nos interesa que donde esté el doble enlace, ahí se adicionan átomos de hidrógeno, átomos de halógeno. Entonces la reacción característica que vamos a tener acá es la adición. Entonces cada familia nos va a ir presentando una reacción característica, o sea que los alcanos permiten que se les adicionen átomos. ¿Dónde los alquenos? ¿Dónde están los dobles enlaces entre los carbonos del doble enlace? Ahora, de aquí viene una serie también de pruebas que nos van a servir para identificar, en este caso, alquenos. La prueba de Bayer y la prueba o adición de halógenos. Entonces, y vuelvo a la carga. Fíjese que ahí el halógeno, digamos, por color, es el bromo, ¿vea? Que se decolora cuando él ha reaccionado o se ha adicionado. Entonces, por de pronto estas dos pruebas, prueba de Bayer, que en la prueba con permanganato de potasio, y entonces nos genera un compuesto, una familia que se llaman dioles, es decir, alcoholes que tienen dos grupos OH. Bien. Tenemos acá algunos ejemplos de fórmulas moleculares o condensadas, el etileno, y si seguimos la regla, CnH2n, ¿verdad? Si es de 2 carbonos, C2, 2 por 2, 4, ¿verdad? Si es de 3 carbonos, el propeno, y así sucesivamente. Bien, y acá están ya ejemplos específicos para nombrarlos, ¿verdad? Por ejemplo, acá empezamos a numerar. Aquí el que tiene la prioridad es el doble enlace. Entonces numeramos dijéramos del carbono, que nos daría menor número para el doble enlace. Contamos acá, carbono 1, 2, etcétera. Si hubiéramos nombrado acá 1, 2, 3, sería mayor. Entonces acá preferimos acá y por eso le llamamos el 3-metil. En el carbono 3 hay un grupo metilo y donde comienza el doble enlace, ahí con la terminación eno. Entonces, atención a eso, ¿verdad? Entonces veamos, recuerden ustedes que nos interesa la cadena, en este caso la prioridad pasa al doble enlace. Por ejemplo acá, aquí tenemos dos posibilidades por donde entramos, ¿verdad? Pero también hay otra opción, carbono 1, 2, 3, porque este sustituyente
le dé número más bajo. Si hubiéramos empezado aquí, que pudiera estar bien, porque tiene el doble enlace aquí, hubiera sido carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Pero preferimos acá el número 3 para este radical propil. Entonces, atención a eso, ¿verdad? Tendríamos ese cuidado por los dobles enlaces. Ahora, quisiera que viéramos lo siguiente en cuanto a las posiciones, en cuanto al doble enlace. Acá, carbono 1, 2. Entonces acá tenemos el cis-2-buteno y el trans-2-buteno. Bien. Entonces, como hemos visto, y quiero que quedemos en esto claro, la reacción característica. ¿Cómo reaccionan los alquenos de adición? Y aquí vamos a ir con una serie de juegos de palabras o de términos. Y veamos ahora cómo preparar alquenos. Ya habíamos hablado que hay en forma natural, en forma sintética. Entonces, pero nosotros pues en el laboratorio es en forma sintética. Ahora, dentro de los métodos de preparación, y vean acá, para preparar, ve que yo quiero que establezcamos una diferencia. Para preparar o reacción o propiedades químicas. Propiedad química de los alquenos es la adición. Pero para preparar alquenos vamos a desarrollar reacciones de eliminación. Dos palabras. Adición, propiedad química de alquenos. Preparar, eliminación. Entonces acá les he colocado que para obtener alquenos se usan las reacciones de eliminación. Para preparar alquenos, reacciones de eliminación. Y se nombran con el prefijo des. Va esa palabrita y ese prefijo des. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, tenemos deshalogenación. Quiere decir pérdida de halógenos. Deshalogenación, pérdida de halógenos. Deshidrohalogenación. Deshidrohalogenación. Pérdida de hidrógeno y halógeno. Atención ahí. Deshalogenación, pérdida de halógenos. Deshidrohalogenación, hidrógeno y halógeno. Deshidrohalogenación. Si solo va deshalogenación, sale halógeno. Si va deshidrohalógeno, entonces pérdida de hidrógeno y halógeno. Y esta palabra que creo que la deshidratación, ahí no hay donde perderse. Entonces, vuelvo a la carga con un punto. Propiedad química de alquenos, adición. Para preparar alquenos, eliminación. Y dentro de eso hemos colocado en esta presentación deshalogenación, pérdida de halógenos, deshidrohalogenación, pérdida de hidrógeno y halógeno. Y pues obviamente deshidratación, pérdida de agua. Y vamos a ver unas dos reacciones para obtener alquenos. Y repito, fíjense que yo les enfatizo en algunos detalles. Para cada reacción es un reactivo específico. Aquí no puedo mezclar, ¿verdad? Y sí, para evaluar y saber si ustedes han
están o no están, ¿verdad? Entonces, aquí son específicas las reacciones. Por ejemplo, para la deshidrohalogenación, que valga la redundancia que ya vimos es pérdida de hidrógeno y halógeno, el reactivo es específico como he planteado acá. KOH, hidróxido de potasio en alcohol. Entonces, lógicamente, voy a partir de un haluro de alquilo o un halocarburo. Vuelvo a la carga con esto. ¿Cómo es un halocarburo o haluro de alquilo? Formado por un halógeno y un radical. Esta familia de los haluros de alquilo es un método, esta familia es para química, dijéramos, para obtener, dijéramos, yo me atrevería a decir la mayoría de sustancias químicas. Es un vivero de sustancias químicas, los haluros de alquilo. Entonces, esa familia es bien importante en términos de química orgánica. Nos genera familias diversas, por no decir todos los compuestos orgánicos. Lógicamente habrá algunas excepciones. Entonces, como tenemos señalado acá, partimos del cloruro de etilo más KOH en alcohol. Entonces vean lo que va a ser la reacción. Repito, acá solo tenemos el machote, el esquema general de la reacción. Aquí hay procesos, mecanismos. Entonces, ¿cuál es la función acá? Que se pierde un hidrógeno y el halógeno. Vean ustedes, entonces acá se pierde un hidrógeno y ya tenemos CH2 y el halógeno. CH2 más KCl más agua. Entonces, como vuelvo a decirle, vuelvo a la cara, yo tengo palabras ustedes que si parto de un halogenuro de 2 carbonos, pues 2 carbonos va a ser el producto. Bien, sigamos. Hoy tenemos un halocarburo de 4 carbonos. Lógicamente voy a obtener el buteno. La misma historia. Se pierde el halógeno y del carbono vecino se pierde un hidrógeno. Y obtenemos el alqueno más el bromuro de potasio más agua como productos secundarios. Entonces esa sería deshidrohalogenación. El reactivo es específico KOH en alcohol, en etanol. Sigamos. Hoy veamos la deshalogenación. Como su palabra ahí dice, pérdida de halógeno. Química orgánica, esta materia es bonita, ustedes es súper, y lo va guiando a uno, qué es lo que quiero obtener. Entonces, yo tengo acá un compuesto de 2 carbonos, es un dihalogenado. Entonces acá, para deshalogenarlo, yo necesito poner zinc en alcohol. Como ven aquí, para obtener alquenos, los reactivos se ponen un poco bolitos, ¿verdad? Para el otro, para la deshidrohalogenación, KOH en alcohol. Y aquí zinc en alcohol, que es lo que hace la función. Esta es reacción, como acabamos de ver, de eliminación y por el prefijo des. Nosotros la planteamos. Pierden los halógenos y me genera lógicamente el alqueno de 2 carbonos, que es el eteno más el bromuro de zinc. Aquí sí que esta materia sí que es bonita. Ustedes, a mí me encanta la química orgánica porque lo lleva a uno la secuencia, ¿verdad? De los reactivos y toda esa cuestión. Entonces, deshidrohalogenación KOH en alcohol.
Deshalogenación para que solo se pierdan halógenos en alcohol. Veamos ahora la otra reacción para obtener, que es la deshidratación de alcoholes. Y vuelvo a la carga. El reactivo es específico, es un ácido inorgánico como el ácido sulfúrico. Dijéramos, ese es el que entra a deshidratar. Ahora, en algunas ocasiones, como he escrito por acá, pues vamos a, como está acá en la presentación, aparece como ácido sulfúrico, la formulita. Y miren ustedes qué temperatura. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Saca el grupo OH de este carbono y un hidrógeno del otro carbono. Lo deshidrata, es decir, que le saca el agua. ¿Verdad? Entonces hay una deshidratación y obtenemos un alqueno. Partimos del etanol y obtenemos el eteno y lo deshidrata. Tenemos este otro, el 2-butanol. Siempre nuestro reactivo es específico y lo deshidrata. Sale el hidrógeno, el OH y aquí un hidrógeno. Recuerden que la pérdida es en carbonos vecinos, continuos. Y lo deshidrató, ¿verdad? Le sacó el agua. Y luego tenemos acá en esta cadena ramificada, dijéramos, y obtenemos este alqueno. Bien, entonces hemos visto que la reacción específica, sí, lógicamente hay más reacciones, pero de batalla, ¿verdad? Así, para un curso de este nivel, pues hablamos de las reacciones de eliminación, deshalogenación, deshidrohalogenación, deshidratación, y que para cada una de ellos se requiere o se necesita reactivos específicos. Bueno, quedaríamos con propiedades químicas ya después de la vacación, ¿verdad? De los alquenos, es otra parte muy importante. Aquí sí hay varias reacciones y continuaríamos después de la vacación. Entonces quedaríamos para el día de mañana, así como la LIC los ha ubicado en el grupo de 1 a 3 y luego el grupo de 3 en adelante. Ya las indicaciones las hemos dado claras y la petición mía es que escuchen y vean el video, ¿verdad? Por favor, y también en el manual de laboratorio de la página 4 a la página 12. Ahí está la práctica 1. Entonces va a haber un examen de entrada y luego con Ali Griselda les evaluamos en cuanto a su desempeño, ¿verdad? Hay una hoja, una lista de cotejo y hay ahí que les revisamos y luego un cuestionario con respecto a lo que ustedes hayan hecho. Así es que primeramente Dios, nos estaríamos viendo mañana. Pasemos buenas tardes. Dígame, Kenny. Sí, Dígame. buenos días. Buenos días. Una consulta. ¿Sí? El laboratorio, ¿cómo se llama? El examen que vamos a hacer sería de las páginas de la 4 a la 12. Exactamente. Vea la reacción, ahí lo que aparece como solubilidad, halogenación, todo eso es lo que está ahí, ¿verdad? Prácticamente la teoría, ¿verdad? Sí, eso es Sí, la teoría del manual, ¿verdad? correcto, sí. Ok, Tarik, gracias. ¿qué decimos, Tarik? Buenos días, licenciado. Yo solo Buenas, tengo una consulta. dígame. El día de ayer tuvimos el corto, si no me equivoco. Sí, no, el lunes. El lunes, perdón. Sí, no hay problema. Y quisiera saber si por alguna razón nos podrían dar como los cortos resueltos, como para saber en qué fallamos, qué no tuvimos bien, en qué podríamos fortalecer para saber qué es lo que no estamos, necesitamos un poco más de atención para poder estudiar.
Sí, claro. Entonces, el día de mañana les vamos a mostrar, vea, sus exámenes, resultados y ahí ustedes pueden concluir, ¿verdad? Ah, perfecto. Muchas ¿Cómo gracias, no? licenciado. Bueno, Tarik. Entonces, si no hay preguntas, pues por ahora pasemos muy buen día y que nos veamos mañana, primeramente Dios. Bendiciones, saludos en casa y nos Gracias, estaríamos Lick. viendo mañana.